¿Entendido? Pues, family, em, digo, tengo unas cosas que deciros. Hace un par de semanas estábamos hablando con Ari sobre nuestra iglesia, sobre la iglesia local, ¿no? Y cómo era la iglesia local, o qué fue lo que nos atrajo a cada uno de nosotros al llegar aquí a la iglesia local, ¿no? Y yo personalmente, una de las cosas que experimenté al llegar aquí a la iglesia, después como eh, de venir de Colombia, de una super mega iglesia y tal, yo experimenté algo aquí que no es que no lo hubiera vivido allá, pero al estar aquí como en otro entorno, lo vi súper claro, ¿no? Y era cómo vivir el reino de Dios aquí en la tierra, cómo estar alineados con el reino de Dios aquí en la tierra. Y eso para mí fue impactante porque, porque empecé a hacer cosas que nunca pensé que iba a poder hacer o nunca me había atrevido a hacer, o sea, orar en la calle por un enfermo o verte movida con pasión por alguien era como que no era habitual en mí y aquí me volví un poquito así como más arriesgada y más atrevida, ¿no? Y de repente van pasando los años y van pasando las cosas aquí en el local y cambiamos de lugar y nos venimos a este sitio y va gente y viene gente y se van y bueno, en fin. Pero que la esencia del local para mí de siempre ha sido buscar el reino de Dios, ¿sí? Y hablábamos con Ari y hay situaciones que nos han llevado como a olvidarnos de lo que es el reino con la mejor intención, quiero decir que, a ver si no me malinterpreto, me hago malinterpretar. Y es que sí está bien que oremos por los enfermos, sí está bien que oremos por la provisión para otras personas, sí está bien que oremos por las necesidades, pero si nos enfocamos mucho en esos problemas desde nuestra perspectiva, olvidamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el reino. No sé, me hago entender, ¿no? Entonces, queríamos retomar con Tito y con Fran el volver a establecer esas bases del reino de los cielos para nosotros como hijos de Dios, para nosotros súper importante. Entonces, por eso estamos hablando del reino de Dios, ¿no? Como que sí, yo sé que tú necesitas que yo te ayude, que yo te dé un mercado, pero es que realmente mi función es presentarte el reino de los cielos, mi función es presentarte ese Dios que es el proveedor, ¿no? Mi función es ayudarte a caminar con Él de la mano, ¿sí? Es que no tengo una buena relación con Dios, ¿vale? Mi labor, nuestra labor como hijos de Dios en esta iglesia es llevar a que otros puedan conocer a ese Dios y de primera mano puedan decir yo lo encontré, yo lo busqué, yo lo encontré, yo experimenté esto con Dios. Y eso digamos que es como algo que nosotros queremos volver como a desempolvar y a decir, o sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿en qué nos estamos enfocando realmente? Y hace un par de domingos, Fran empezamos a hablar sobre Dios es bueno, ¿no? Sobre la bondad de Dios. Fran tocó algunos temas y yo quería seguir con el tema porque obviamente creo que no terminaríamos de hablar de la bondad de Dios, ¿no? De lo grande que es. Haciendo este mensaje venían tantas cosas a mi mente y a mi corazón que era como, mira, ahora estábamos en la alabanza y yo veía al bebé y yo decía, pero ¿cómo vamos a decir que Dios no es bueno? Si ha hecho tan perfecto a este bebé, ¿no? Su perfil, o sea, Dios es espectacular. Y, y algo que obviamente que nosotros tenemos a la mano es la palabra de Dios y la palabra de Dios cuando nosotros la estudiamos nos damos cuenta como si hubiera un antes y un después, ¿no? Como que desde luego hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento, pero cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y hacemos como una línea, ¿no? Yo hago como una línea imaginaria y yo digo, aquí está el Antiguo Testamento y, y lo que veo en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, todo obviamente se hacía y escuchamos a muchos profetas, escuchamos a muchas personas que tenían relación directa con Dios y Dios les decía algo y ellos lo hacían inmediatamente. Dios daba alguna palabra y gracias, Vlad. Dios daba alguna palabra y los profetas inmediatamente lo comunicaban al pueblo, el pueblo desobedecía, Dios iba a mandar un juicio sobre el pueblo y el pueblo de repente volvía y pedía perdón. No sé, distraigan con lo que Fran está haciendo. Y realmente todo lo que nosotros encontramos registrado en el Antiguo Testamento, todo lo que hablaron los profetas y la ley, está registrado para que a nosotros, como hijos de Dios, no se nos olvide que nosotros tenemos una necesidad de un Salvador.
que no se nos olvide eso. Por eso están esos libros, para que no se nos olvide cuál fue el pecado del pueblo, en qué fue lo que cayó el pueblo, porque muchas veces sin darnos cuenta podemos caer en la repetición de prácticas que ellos también tenían, ¿no? Y vemos que esto fue hasta Juan. Y después de Juan, obviamente, encontramos en Jesús la teología perfecta. En Jesús se cumplieron todas digamos que las profecías, ¿no? Y encontramos en el Antiguo Testamento a un Dios que si nosotros leemos, yo sé que muchas veces hemos leído los libros del Antiguo Testamento, pero nos encontramos a un Dios que es un Dios bueno, pero también es un Dios justo. Y nos sorprende a veces esas decisiones que toma de acabar definitivamente con un pueblo y de la manera que lo hace, ¿no? Nos encontramos a un Dios misericordioso, pero también nos encontramos a un Dios de ira. Nos encontramos a un Dios que es todopoderoso y a un Dios que es temible. No sé si les pasa, ¿no? Bueno, sobre todo que cuando nosotros estamos en pareja, es como, ¿qué película le gusta? ¿Cuál es tu género en las películas? Por ejemplo, Filip. O tú, Fran. Cuando vamos a escoger una peli para ver, yo les digo claramente, yo le digo antes, bueno, si hay patadas, pellizcos, sangre, esas son las que te gustan a ti. Si hay fuego, si hay pistolas, esas son las que te gustan a Andrés. No sé cuál sea tu género, ¿no? Pero quiero decir que yo a veces me asombra de lo que veo en esas películas, pero yo una vez le dije a Andrés, no hay necesidad de que te conectes. Vete a Primera de Reyes y Segunda de Reyes y te vas a encontrar con cosas que tú dices, no me lo puedo creer. O sea, ¿en serio? O sea, ¿en serio en alguna oportunidad pidieron que 700 cabezas fueran puestas en un... y eso lo mandó Dios? Sí. O sea, es como, wow, esto supera cualquier ficción, ¿no? Y nos encontramos, como les digo, con ese Dios que es misericordioso, pero también es un Dios de ira, ¿no? Y seguro que esa es la forma recurrente en la que nosotros encontramos a Dios en el Antiguo Testamento, pero esto fue hasta Juan. Si nosotros analizamos desde que empiezan el Nuevo Testamento, en ninguna parte de los evangelios nosotros encontramos este tipo de situaciones tan fuertes que se presentaban en el Antiguo Testamento. O sea, de Jesús hacia adelante, nosotros lo que vemos es al Padre. Nosotros lo que vemos es la misericordia de Dios personificada, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús llegó a cumplir el listón que tú y yo no podíamos cumplir. Era imposible de cumplirlo. Por eso es fuerte, pero dice que Dios derramó su ira sobre su Hijo. Es muy fuerte. Derramó su ira sobre su Hijo. O sea, lo que nos correspondía a nosotros, Él dijo, no, 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 yo lo tengo acá y es mi Hijo, ¿no? Y si vamos al libro de Juan, en Juan 19:30, se nos dice, qué bueno eres, Fran, se nos dice que, sí, no, apúntenlo, pero luego lo estudian en casa, ¿no? O quédenselo ahí, pero en Juan 19:30 dice, hay una palabra que todos hemos escuchado, y es cuando Jesús dice que consumado es, ¿no? Y esta palabra consumado significa completo, pero ¿qué fue lo que había sido completado? Lo que había sido completado fue precisamente lo que yo les decía ahora, ¿no? Ese listón tan alto que tú y yo no podíamos cumplir. Al decir consumado, quiso decir que todas las demandas de los profetas en él fueron cumplidas. Imagínense a Jesús en ese lugar diciendo, consumado es. O sea, todo fue completado. Es muy potente. Todo lo que yo tuve que vivir y todo lo que tuve que sufrir es consumado. O sea, es como yo lo escucho como diciéndome, no te preocupes, que la ira de Dios no está sobre tu vida, ya está sobre mí. Es muy, muy potente. Fue completado ese gozo puesto delante de él, el que enfermos fueran sanados, el que cautivos pudieran ser liberados, el año favorable del Señor. Eso todo se encerró en la palabra consumado es. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? Como que hubo 400 años de silencio y Jesús revela que todos esos 400 años de silencio se acabaron cuando Él dijo, consumado es. Colosenses 1:13 nos dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas para trasladarnos al reino de su Hijo. Y esto es algo de lo que Dios también me habló durante el tiempo que estuve con el tema de la cirugía y tal, porque, porque es así, o sea, nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y Dios dice que Él nos traslada a cada uno de nosotros al reino de su Hijo amado. O sea, nosotros ya no estamos en tinieblas. Él nos traslada al reino de su Hijo amado y nos hace sentarnos al lado de Jesús.
Es la herencia que nosotros tenemos como hijos de Dios, es su reino. O sea, nada más ni nada menos que como herencia nosotros tenemos el reino de los cielos. Y esto es lo que a nosotros nos ha pasado, como les decía, ¿no? De ser alguien que hemos estado en un silencio espiritual durante mucho tiempo, que estábamos en el dominio de las tinieblas, hemos pasado a ser hijos y hemos pasado a entrar a compartir ese hogar eterno, ¿no? Con el Espíritu Santo. No sé si ustedes recuerdan cómo era su vida antes de conocer a Jesús, a Dios, y cómo es su vida después de que lo hemos conocido, ¿no? Sobre todo a quienes estuvimos un rato por el mundo, podemos dar fe de que realmente Dios sí que nos sacó de ese lugar de tinieblas, ¿no? Hay personas incluso que han nacido en un hogar cristiano desde pequeños, han sido educados con estos valores, pero también comentan a veces que sí que tuvieron que batallar con muchas luchas en silencio quizá, pero que experimentaron como esta palabra, ¿no? Como Dios los sacaba de las tinieblas para llevarlos al lado de, bueno, a disfrutar del reino, ¿no? El Antiguo Testamento nos revela a un pueblo lleno de pecado y lo vemos constantemente, ¿no? Nos revela a un pueblo que no puede acercarse a Dios Padre. Y vuelvo y repito, y Dios derrama su ira sobre su Hijo para que tú y yo podamos mirar a Dios como ese Padre, para que tú y yo pudiéramos dar la espada al pecado y ser esas nuevas criaturas. Recuerden que hay un versículo que dice, he aquí, ¿no? Somos nuevas criaturas, he aquí todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Porque a veces nos conformamos con seguir arropados con esas vestiduras de vieja, de antigua, bueno, de vieja criatura, ¿no? Porque a veces preferimos el abrigo calientito del pasado y del pecado y no el realmente revestirnos como nuevas criaturas. Eso es importante que nosotros lo pensemos, ¿no? Cuando nosotros miramos a Jesús, nosotros estamos mirando al Padre. Vemos a esa infinita misericordia. Como les decía, el pueblo no podía acercarse a Dios como Padre, pero nosotros tenemos ese privilegio de acercarnos a Él. Lo estábamos cantando hace un momento, ¿no? Estábamos diciendo que el abrazo del Padre, en los brazos del Padre, creo que hemos experimentado lo que significa poder correr a sus brazos, llorar en sus brazos, gozarnos en sus brazos, ¿no? Y muchas veces, como les digo, no estamos hablando de la bondad de Dios. Y muchas veces cuando pasa alguna catástrofe, cuando pasa un huracán, cuando pasa algo en la tierra o algo así, hay muchas personas que cuestionan la bondad de Dios, ¿no? Preguntan, pero ¿tú en qué crees? O sea, ¿realmente tu Dios es bueno? ¿Realmente Dios por qué permite esto? Esta mañana tembló en Colombia, en Bogotá, el epicentro. Y, y muchas personas podrían pensar, ¿no? O sea, es que, ¿por qué Dios permite este tipo de cosas? Y hemos visto algunos, creo que hace unos años, ¿no? Algunos sismos, un terremoto, el que hubo en la India súper fuerte y tal. Y yo escuchaba a muchas personas dentro de las iglesias que hablaban de, no, claro, es que la India, es que, y emitiendo juicios de valor que creo que a nosotros como hijos de Dios no nos corresponde ni siquiera. Dios es el único que tiene la razón del por qué pasan las cosas, ¿no? Y nada más equivocado de decir que Dios es malo o que Dios es quien provoca todas estas cosas, ¿no? Dios no está aprovechando las situaciones malas ni está aprovechando un terremoto para acabar con la humanidad nuevamente. O sea, Dios no está aprovechando eso. Dios no dice, ahora sí, llegó la pandemia, voy a acabar con media humanidad y voy a volver a empezar de nuevo. Porque si nos damos cuenta, la pandemia pasó hace 3 años, ¿fue? 2 años, y hay muchas personas que siguen igual, ¿no? Y el pecado no se acabó. Por el contrario, creo que se afloraron como cosas que estaban ahí ocultas y escondidas, ¿no? Y lo cierto es que lo que no podemos olvidar es que una puerta abierta al enemigo sí que le da autoridad para que poseen cosas en nuestra vida, ¿no? Sí que le da una puerta, un campo. Pero ante todo, Dios es bueno. No nos podemos olvidar que si hay alguien que es malo, es el enemigo, como le llames, diablo, enemigo, demonio, como le quieras llamar, él es malo, pero Dios es bueno. Y vamos a Marcos en el capítulo 4, del versículo 35 al 40. No lo voy a leer ahora, pero sí que quiero que recuerden que hubo una tormenta, ¿no? Recuerdan que hubo una tormenta y Jesús estaba durmiendo y fueron a buscarlo y le dijeron como que despierta, o sea, no te importa que nos estemos hundiendo, ¿se acuerdan de esa tormenta? ¿Les parece o están de acuerdo? Pero Jesús
En ningún momento se despertó y dijo, es que esta tormenta revela la ira de mi padre, es que esta tormenta revela mi ira, esta tormenta es la voluntad de mi padre. Él para nada dijo eso. Él simplemente se levantó y calmó la tormenta. Porque lo que Él quiere que nosotros recordemos es que Él calma nuestras tormentas y que nada de lo que pasa a este nivel es una situación que Dios aprovecha para acabar con la humanidad, ¿no? Lo que vemos en Jesús es esa teología perfecta. Lo vemos calmando la tormenta, lo vemos ayudando a las personas que estaban con él. Jesús nunca se alegró por el pecado de alguien. Nunca le dijo a nadie que su enfermedad era consecuencia del pecado. ¿No se han puesto a pensar en eso? Él no se encontró con la mujer samaritana en el pozo y le dijo, no, espérate, antes de que hablemos, antes de que tú me des de esta agua, yo sí te quiero decir 3 cosas. Y aprovechó para cualquier clase de indirectas decirle a esta mujer, ¿no? No fue a sanar a la suegra de quién, a la suegra de quién. Jesús sanó a la suegra de quién. De Pedro, ¿cierto? Él no aprovechó para decirle, bueno, espera, primero es que tu vida era esta, era la otra, como suegra te metías mucho en la casa de tu nuera, es que eso no puede ser. Él no le dijo nada de eso, él simplemente la sanó, ¿no? Y a veces lo que les digo, ¿no? Escuchamos en las iglesias que como que hay una duda general sobre la bondad de Dios y emitimos juicios de valor. Es que esto fue por esta cosa, es que a lo mejor no estás buscando mucho a Dios, es que esto te pasó porque tengo gripa. Uy, pues deberías pensar a ver si... ¿No han escuchado eso en algunas situaciones? Bueno, aquí quizá no, pero de donde nosotros venimos, o de donde yo vengo, en algunas iglesias era como a dudar, ¿no? Y como a ponerte, uy, ¿qué hice? Sí, esta tos es consecuencia de un pecado. Muy fuerte, ¿eh? Sí, y en Juan 9:23, perdón, en Juan 9, del 2 al 3, hay una situación donde Dios mismo dice, esto pasó para que todos vean que Dios es bueno. Lo que les digo, no, o sea, no lo voy a mencionar ahora, pero sí que es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? El tema es que parece que la frase Dios es bueno a veces se convierte como en una muletilla, como en una frase cliché, ¿no? No, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero cuando vengan situaciones de las que hemos hablado, el reto es mirar a Jesús, porque Él vino como respuesta por parte de Dios para nuestros problemas, para nuestras situaciones. Es voltear y mirarlo a Él y realmente yo estoy creyendo que Dios es bueno, Señor, no sé cómo salir de esta situación, pero yo te miro a ti, Jesús. Y si miro a ti, miro al Padre. En Romanos 8:22 también sabemos que dice que la creación gime a una, ¿no? Desde luego nosotros estamos en un mundo que sigue atado bajo el poder del pecado. Y hay muchas cosas que nosotros no podemos entender, pero hay muchas situaciones en las que nosotros tenemos que mirar a Jesús para poder ver al Padre y poder recordar, ¿no? O sea, tú eres bueno. Lo que pasó antes de Juan en la ley y los profetas, esto ya pasó, pero ahora Dios a través de Jesús nos permite a nosotros entender que nosotros necesitamos una salvación, nosotros y la gente que está afuera. Lo que pasa es que ahora Dios nos utiliza a nosotros para que nosotros seamos quienes llevemos y quienes presentemos este mensaje de esperanza, ¿no? Él anteriormente tenía que escoger a un solo profeta o a 2 o a 3 y decirles, pero ahora la responsabilidad es nuestra. Bueno, hay gente que entra, que sale, que entra allá afuera. Vale. En Juan, también en Juan vemos que la historia de Marta y María, ¿no? Acercándose a Jesús para comentarle que Lázaro había muerto. Y encontramos el versículo más corto de la Biblia que dice que Jesús lloró. Es que quizá a lo mejor Jesús lloró porque dijo, esto no debería haber pasado. ¿No se han puesto a pensar en esto? Quizá no. Pero a lo mejor Jesús lloró porque dijo, esto no es la voluntad del Padre. Esto no era lo que tenía que haber pasado. Y por eso él oró por él y bueno, ya sabemos como el final de la historia, ¿no? Y a veces nosotros nos acercamos a Dios, a Jesús, a través de lo que nos han contado otros, de lo que nos ha enseñado la cultura, a través de lo que nos han enseñado y como lo que hemos aprendido, ¿no? Pero Él quiere que nosotros lo vivamos de manera personal. Él quiere que nosotros realmente comprobemos que Él es bueno. En Marcos 1, del 40 al 42, dice que Jesús, movido por compasión, ¿no? Hizo algo, ¿no? Y en algunos manuscritos, este movido por compasión significa encendido a ira. O
A Jesús le enfadaba ver cómo la enfermedad había entrado en el mundo y cómo el diablo estaba matando, hurtando y destruyendo, como lo dice la palabra, ¿no? Y yo creo que esta misma compasión, como esa ira santa, es la que tiene que estar en nuestro corazón. O sea, creo que bueno, cerca y alrededor de todo esto, ¿no? Está el tema que nos mueve ahora como iglesia y es la salud de Juanita, ¿no? Como que lo estábamos hablando hace un momento, lo hablábamos el domingo pasado. Este tema, mientras que yo lo desarrollaba, me hablaba mucho de esto porque me confronta, ¿no? Como que Dios deja de ser bueno porque no se haga lo que yo quiero. Les pregunto, ¿Dios deja de ser bueno porque no se haga lo que yo quiero? No, ¿verdad? Yo, como un caso personal, les cuento, o sea, no todas las respuestas de Dios son las que nosotros queremos, ¿no? Pero cuando yo miro a Jesús, eh, él diciéndole a su padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, yo veo la bondad de Dios. Porque yo puedo querer algo con todo mi corazón y yo puedo desearlo con mi corazón, pero realmente Dios es quien finalmente hace su voluntad. ¿Sí? Yo les estaba comentando hace poco que cuando yo perdí mi segundo bebé, yo fui un miércoles y se escuchaba el pálpito del corazón el día martes y el miércoles me dijeron, no hay pálpito. Te vamos a enviar a un ecógrafo, bueno, de lo último, que el lugar parecía como la NASA. Tenía una cantidad de pantallas, me sentaron en ese lugar y la doctora confirmó que no había latido. Pero no saben lo que pasó de esa tarde anterior a ese día en el momento en que yo estuve ahí. Toda la iglesia se volcó a orar por nosotros. Bueno, vino gente de otros lugares. Yo con todo mi corazón me encerraba en el baño, yo oraba y yo le decía, Señor, ¿tú te imaginas? ¿Tú te imaginas el despliegue de tu poder donde yo pueda decir, compruebo que no había pálpito en este lugar y al siguiente día sí lo hubo? ¿Tú te imaginas? Yo quería que Dios se glorificara, que Dios se mostrara de una manera brutal. Yo quería poder alzar un bebé en mis brazos y decir, este es mi milagro. Pero por eso Dios dejó de ser bueno para mí. No, no. Yo por fe les puedo decir, Dios lo que hizo fue mostrarme que Él es suficiente y que lo bueno es que yo cuento con su misericordia cada día. Lo bueno es saber que yo puedo llamarme hija suya. Su bondad es saber que yo puedo acudir a él y que cuando yo hablo no me quedo hablando sola. Entonces yo tengo mi forma de ver la bondad de Dios. Yo no puedo alzar un bebé en mis brazos y decir, este es mi testimonio, pero el testimonio es que Dios guardó mi corazón. Dios es bueno porque yo hubiera podido coger esa situación para apartarme de Él y para decir, como no lo hiciste, pues yo no te voy a seguir. Como no lo hiciste, pues yo no te voy a creer. Creo que Dios lo usó para aumentar mi fe, para permitirme orar por otras personas, para permitirme conocerlo de otra manera. Entonces, yo puedo decir, Dios es bueno, independiente de que la respuesta que nosotros esperamos no es de acuerdo con su voluntad, ¿no? Y, y la bondad de Dios, exacto, no se trata de que todo salga bien, se trata de entender que Él es soberano y que tiene un propósito sobre nuestra vida, ¿no? Y yo soy feliz, gracias a Dios, porque lo tengo a Él, ¿no? Y porque tengo una esperanza de saber que voy a estar con Jesús y con ustedes en algún momento. Yo tengo aquí algunos versículos y quisiera que habláramos de ese Dios bueno, ¿no? De cómo Él actúa en diferentes situaciones. En realidad creo que alcanzaría uno para cada uno, porque pues no estamos muchos, pero sí, mira, sí me gustaría que lo leyeran y que pudiéramos ahí meditar cada uno y pudiéramos decir, ya les digo lo que tenemos que decir, pudiéramos hablar entre nosotros de cómo es nuestro Padre y cómo le afectan las diferentes situaciones que están ahí plasmadas, para que no se nos olvide la bondad de Dios. ¿Cómo es nuestro Padre y cómo le afectan las diferentes situaciones? Esta semana estaba leyendo, a ver, un segundo. Salmo 34. Salmo 34. Estaba leyendo Isaías 1 y en Isaías 1 dice,
es que hay, sabemos que aquí está esta parte donde dice eh, el versículo 18 de Isaías 1, que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y yo aquí veo la bondad de Dios, porque esta preciosa promesa, ¿no? Dice, venid luego y estemos a cuenta, ¿no? Es como, vale, hagamos un borrón y cuenta nueva, hablemos, sentémonos tú y yo cara a cara, padre e hijo, y estemos a cuenta qué es lo que ha pasado, qué es lo que has hecho hasta hoy, en qué has fallado, qué no has creído, cuál es tu debilidad, cuál es tu adicción, cuál es esa piedra que te hace caer permanentemente, ¿no? Y viene en su bondad y nos dice, ven, estemos a cuenta. No te preocupes que si tu pecado fuere rojo, o sea, ¿cómo será, cómo será que Dios le pone color a... No, yo he escuchado que no hay escala de pecados, que no hay un pecado más... No, en ninguna parte dice, este pecado es peor que el otro. O este pecado se cataloga con el número uno, con el número dos, con el número tres. Sino que simplemente Él dice, si nuestros pecados fueren tan rojos, ¿no? Como el carmesí, serán como blanca lana. O sea, me voy a olvidar de ellos, los voy a borrar, les voy a quitar ese color que tienen y vamos a estar a cuentas. Y a mí esto me hace ver la bondad de Dios. Porque si Dios no fuera bueno, nos dejaría tal y como estamos. Pero en su bondad, Él quiere que nosotros sigamos siendo transformados, ¿no? Por algo, Él dice que aquel que la buena obra empezó será fiel en terminarla. Y nuestra intención debe ser buscarlo, ¿no? Para que realmente podamos experimentar que Él viene y termina esa buena obra en nosotros, ¿no? Que somos ese cuadro que Él está pintando o somos esa obra que Él está moldeando y, y Él tiene todavía que volver a mirarla de lejos y esto no me gusta, lo quito. Este color está muy subido, lo bajo. Esta textura no me gusta y bueno, así es nuestro Dios. Así que esto era lo que les quería compartir hoy sobre la bondad de Dios y que no nos olvidemos, ¿no? Que nosotros somos esos canales para que otras personas puedan venir y comprobar esa bondad de Dios.